Bien, volvemos a nuestro país con un tema tremendamente relevante. La directora nacional del Sename, Solange Huerta, señaló que se mantienen 890 sumarios internos pendientes en ese servicio. Aunque algunos podrían cerrarse antes de que finalice el actual gobierno, otros tendrán que ser resueltos durante el mandato de Sebastián Piñera. ¿Cuál es la herencia, cuál es el legado, el balance que deja el actual equipo de la moneda en materia de infancia? Vamos a hablar de esto y nos acompaña para eso Marcelo Sánchez, gerente general de la Fundación San Carlos de Maipo. Marcelo, bienvenido. Hola, muchísimas gracias una vez más por estar con nosotros. A ver, quiero partir hablando del Sename y luego, si quieres, podemos ir tratando de ampliar a la protección de la infancia en general, pero en el Sename están los niños que necesitan la mayor protección por parte del Estado porque han llegado ya a estos centros y a pedir esta ayuda o necesitar esta ayuda porque sus derechos en su núcleo más cercano han sido vulnerados. ¿Cuál es el balance que queda? Tenemos estos sumarios abiertos, tenemos todavía centros cuestionados. ¿Cómo calificas la gestión en el Sename? Yo creo que lo primero que llama la atención es que cuando hablamos de estos 890 sumarios, uno tiene que hacer una relación muy básica y decir, mire, tenemos 1 de cada 7 funcionarios del Sename que tienen responsabilidad administrativa que están bajo un proceso de sumario, y cualquier institución que se encuentra en ese tipo de situación, donde 1 de cada 7 personas que deberían estar contribuyendo con su trabajo, que deberían estar, están sometidos a un proceso de investigación, claramente ralentiza cualquier cambio que uno quiera hacer, claramente impide que se hagan los cambios efectivos con el recurso humano con el que se está trabajando, con las capacidades de las personas que están adentro, que en su gran mayoría son gente que tiene historia, que tiene capacidades, que tiene... pero cuando una institución se inmoviliza a tal grado, donde finalmente no se da respuesta a esos sumarios, a esas investigaciones, evidentemente se hace muy difícil pensar cuál es la fuerza efectiva con la que va a partir el nuevo director de Sename, la nueva directora de Sename, cuando entre el nuevo gobierno. Y yo creo que ese es un primer elemento y una primera prioridad también. No pueden eternizarse estos sumarios, no puede entrar esta nueva autoridad y decir, mire, sabe que vamos a estar 6, 9 meses más investigando 890 personas. O sea, hay fuerza efectiva que recuperar ahí, hay cambios que se van a tener que hacer ahí, y por lo tanto se requiere contar con el máximo potencial de institucionalidad. ¿Eso significa, Marcelo, que esos sumarios en el escenario ideal deberían haber quedado finiquitados durante este gobierno para que en el fondo el traspaso sea lo más limpio posible, se pueda partir como con la situación más o menos saneada? No, de todas maneras. Uno puede entender que hay prioridades que son más urgentes que el hacer investigaciones. Pero cuando tú tienes un contingente tan importante de personas que están sometidas a una investigación, precisamente el no resolverlo impide el que ese contingente de personas esté enfocada en estas nuevas tareas o en las tareas que son urgentes. Entonces, en la práctica, un compromiso serio de gestión habría sido que durante estos 6 meses, durante estos 7 meses, esos sumarios tuvieran un curso efectivo. Hay estándares de investigación, hay estándares que la misma Contraloría pone en los tiempos de resolución de los sumarios. Ya, ¿y aquí ha sido demasiado lento entonces? Evidentemente. ¿Este gobierno podría haber entregado, a tu juicio, con el balance ya hecho, con los sumarios cerrados y la situación aclarada? Totalmente. Esto ¿cómo lo podemos calificar cuando sabemos que la crisis en el Sename, tú me dices, a lo mejor la prioridad no es hacer investigaciones, pero la crisis del Sename debiese ser una gran prioridad? Sí. No sé si la es. De hecho, uno ve toda esta celeridad de los últimos días y a mí me ha hecho bastante sentido gente que dice, bueno, así como se está anunciando una nueva constitución, así como estamos viendo si se cierra Punta Peuco o no, porque es algo que la presidenta dejó la puerta abierta, así como se avanza con urgencia en la ley de identidad de género, ¿por qué no se le ha puesto urgencia, por ejemplo, al proyecto para reformar el Sename? Hoy día, para los niños que están sufriendo las graves negligencias que operan al interior del sistema de protección, la mayor rapidez es eterna. O sea, en la práctica, el sentido de urgencia con que se debió haber actuado en la situación de Sename no ha estado presente. Es decir, cuando nosotros vemos de que han habido de repente buenas intenciones de dictar nuevas normas, de dictar nuevos formatos de operación para las OCA, etcétera, en los procesos licitatorios, y te encuentras con que finalmente 1/3 solamente de las licitaciones han sido adjudicadas, y que hoy día ya empiezan a cerrarse algunas residencias, y no en beneficio de hacer buenos procesos de revinculación familiar, sino claro, que si estuvieras devolviendo a esos niños a su familia en un entorno fortalecido. Claro, eso habría sido la lógica. Sacando a los niños para dejarlos a la deriva. Entonces, y mira lo que sucedió en Valparaíso, en el CREA de Playa Ancha. Entonces,
Evidentemente aquí no ha primado el sentido de urgencia. Evidentemente acá lo que ha sucedido es que estos nuevos hechos tan duros como sumarios no resueltos, como licitaciones que no se adjudican, están agravando mucho más la situación. Y llama mucho la atención también porque el sistema de protección, tal cual se está planteando a futuro, es un sistema de protección que requiere una fortaleza importante en materia de intersectorialidad. Que va a radicar en el Ejecutivo aquella potestad que hoy día en gran parte tienen los tribunales. Y entonces tú te preguntas si va a existir esa capacidad de liderazgo y de gestión para hacer que esto funcione, para hacer que salud haga la pega, que no solamente basta con diagnosticar el estado de salud de los niños, sino que proveerles cobertura en materia de salud física y mental, o que en materia de educación, que con las altas tasas de deserción escolar que hay al interior del sistema de protección, ¿por qué no están funcionando los programas de reinserción educativa? O el Ministerio de Desarrollo Social, como los dispositivos que existen en el Chile Crece Contigo, ¿no podremos hacer algo por esas familias? Fíjate que cuando uno veía el análisis de los diagnósticos que el mismo Ministerio de Justicia el año 2015 levantó, había un 15,6% de los niños que estaban internos en las residencias que no tenían ninguna razón para estar ahí. Un 15,6. Muchas de esas veces era derivado de situaciones socioeconómicas, que perfectamente un programa como el Chile Crece o los dispositivos del Ministerio de Desarrollo Social podrían haber ayudado a esas familias. Entonces, acá actuar con sentido de urgencia supone el saber mirar cuáles son las prioridades, el poder resolver con inteligencia, el saber de que hay muchos niños que hoy día están en residencia y que no debieran estar ahí, porque hay un adulto responsable afuera con el que se podrían revincular. Ahora, me cuesta como entender por qué, si ya el tema del Sename se instaló a un costo muy alto, porque esto se instaló cuando vimos la muerte de Lisset, sí, y de ahí en adelante todo el escándalo público y todas las irregularidades, las violaciones a los derechos humanos de los niños, ¿por qué entonces no se ha priorizado? ¿Por qué no ha sido urgente? Si es que la crisis es tal que en realidad para cualquier director del Sename va a ser muy complejo, si es que Soledad Huerta, que es hoy día la directora, no tenía las competencias y no conocía el sector y por lo tanto era muy difícil gestionar, si es que es falta de voluntad política porque hay una indolencia nomás del Estado completo, pero sobre todo de las autoridades que son las llamadas a tomar políticas públicas en este sentido. ¿Por qué, Marcelo? Para también, a raíz de esa pregunta, que es como súper autoflagelante, saber qué es lo que hay que mejorar para que en la oportunidad de un próximo gobierno efectivamente este tema se aborde y ya no tengamos que estar hablando de las cifras que tú me das, de decir 1 de cada 7 funcionarios están cuestionados. Esto es una crisis. O sea, claramente hay elementos de gestión interna dentro del Sename que tienen que ser perfeccionados, que tienen que ser mejorados. Eso le da vuelta la capacitación, la asistencia técnica, el apoyo, la profesionalización, la autonomía, un montón de otros elementos. No solamente los estándares, no es solamente estándares de infraestructura, sino que estándares de capital humano. Pero hay algo que es estructural. Y que tal como tú dices, que mientras no se resuelva eso, venga Solange Huerta o venga cualquier otra persona con las más amplias facultades y capacidades, no lo va a lograr hacer si es que no está la intersectorialidad cuadrada en esto. Si es que salud, por ejemplo, cuando tenía las salas polivalentes, no esté cumpliendo con el rol que tenían esas salas polivalentes. O si es que educación no perfecciona, no transmite el problema de la reinserción educativa solamente al Sename, sino que es toda la red de educación que se dispone y que apoya ese proceso. Entonces, la mirada tiene que ser mucho más lógica desde la intersectorialidad, cómo fortalecemos los mecanismos que hacen que esa intersectorialidad actúe. Entiendo todo el desafío y la crisis que tú nos aterrizas, digamos, a cifras así como bien concretas, pero me pregunto, para tratar de mirar el vaso medio lleno, para quedarme con algo de esperanza y la gente que nos ve también, si algo ha mejorado en el Sename desde que muere Lisset, desde que se instala, desde que la Fiscalía empieza a investigar las muertes dentro del Sename y conocemos cifras realmente horrorosas, ¿algo ha mejorado? O uno podría decir, ¿sabe qué? Seguimos exactamente la misma crisis y todo este estupor público no se ha traducido en una real voluntad de cambiarle la vida a esos niños doblemente vulnerados, primero en su casa, en su familia y ahora vulnerados por el Estado. Sí, más allá de Sename propiamente tal, yo creo que la discusión se ha enriquecido en torno a varios elementos comunes. Hace 2 años atrás o 3 años atrás, cuando nos juntábamos a conversar de estos temas,
nadie hablaba del derecho a vivir en familia, de la necesidad de desinstitucionalizar a los niños con programas de reunificación familiar. Hoy día estaba presente en los programas de los candidatos, estaba presente hoy día en las medidas que presenta el presidente Piñera. Pero eso es a futuro. Hoy día ya tenemos tribunales que están privilegiando la reunificación familiar. Efectivamente hay una mayor conciencia de los jueces también en esas materias, en también validar de mejor forma los diagnósticos. Los diagnósticos también eran gran parte de la problemática sobre la cual se tomaba una decisión de una medida cautelar y en la práctica significaba muchas veces injusticias tremendas, porque decía, por ejemplo, en algún diagnóstico que no tenías ningún adulto responsable que se hiciera cargo y los abuelitos estaban pidiendo la custodia del niño. Entonces, la calidad de los diagnósticos se ha puesto en foco. Se ha puesto en foco también la integralidad o el trabajo con la familia. Es decir, ¿qué es lo que hemos aprendido de esta crisis? O sea, que para poder resolverla tenemos que mirar a la familia no como un factor de riesgo, sino como un factor protector. Tenemos que trabajar con ella. La oferta programática de Sename también ha ido hoy día caminando hacia establecer ciertos estándares. Ciertos estándares que no van a ser factibles de desarrollar en la medida que tampoco cambies el sistema mediante el cual tú le pagas a los organismos colaboradores. Porque si finalmente tú les pagas por egreso administrativo y no por contrarresultado, que es lo clave, o sea, ver si el niño realmente superó esa vulneración y no volvió a ingresar. ¿Qué es que se pague por egreso administrativo? Lo que tú dices es que aquí, en el fondo, se debiese tomar la historia de este niño, saber que ese niño fue devuelto a su familia, que logró una estabilidad escolar, que logró una estabilidad en su estado de salud, y luego entonces pagar y decir, bueno, usted lo hizo bien, usted que nos apoya. Pero hoy día es como, yo tengo 20 niños y me dan 200.000 pesos por los niños y listo. Entonces, ¿qué discusión está de fondo y que no se ha dado? Nosotros en un par de ocasiones que fuimos al Congreso lo planteamos, que era la discusión clave sobre la cual empezar, que es cómo hoy día este sistema no resiste más análisis cuando la precariedad de la subvención, no solo por un tema del tamaño de la subvención. No es por cuánta plata necesariamente. No es por cuánta plata, si yo aumento la subvención, pero no vinculo a estándares de resultados, no vinculo esos pagos a que realmente se provoque un cambio efectivo en la realidad del niño, no voy a estar logrando lo que yo quiero. Y en la práctica, lo que se requiere avanzar hoy día es en un nuevo mecanismo de financiamiento que financie cada proyecto, pero que ponga en esos proyectos estándares claros y definidos de cumplimiento. Si eso no se aborda, y por eso que te digo que la ecuación no es tan simple como decir vamos a aumentar la subvención, sino que vincular los estándares a los resultados. Si eso no se aborda, primero no vamos a estar logrando el objetivo de proteger y de cuidar a los niños, pero segundo, vamos a estar haciendo que cada vez más esos estándares estén desacoplados con las exigencias reales y con la forma en que puedan prestar ese... Ahora, Marcelo, ¿necesariamente pasa el modelo por tener centros que colaboren con el Sename? ¿No se puede pensar en una red realmente del Estado fortalecida, donde sea el Estado el que pague los dineros que se requieren? Lo pregunto por eso, porque no está ese estándar de calidad, porque hay mucha disparidad entre un centro y otro. Hay algunos que a lo mejor son ejemplares en cuanto a cómo tratan a los niños, las condiciones que los tienen, y hay otros que son realmente una pena. Pero también aquí se han acusado negocios de por medio, intereses, de que en el fondo se transforma en un negocio que te pasen plata y después esa plata a lo mejor no retribuírsela a los niños. ¿Necesariamente uno tiene que externalizar el servicio del Sename o complementarlo? Yo creo que la magnitud es lo suficientemente amplia como para uno poder mirar, por ejemplo, qué es lo que ha pasado con los centros de administración directa. Tú te encuentras con que los centros de administración directa están en una condición tanto más precaria que la mayor parte de los centros privados. O sea, el Estado lo ha hecho muy mal como para pensar que el Estado lo hiciera bien tomando a todos los niños solo. Es difícil porque, mira, el Estado tampoco puede llegar a todas las localidades a generar centros que estén adaptados a las realidades más profundas. Entonces, acá la colaboración con el mundo privado es inherente, es necesaria, pero tiene que estar regulada, tiene que estar establecido en función de métricas conocidas, de resultados conocidos, y los que hacen bien la pega tienen que continuar en el sistema y los que hacen mal la pega tienen que salir del sistema. Pero tiene que hacerse en base a fortalecer estos estándares y a definir mecanismos de pago que estén asociados contra resultados. Mientras nosotros sigamos hoy día con el sistema precario de las licitaciones, de las subvenciones, el mercado tiende a concentrarse. Van a estar aquellos que tienen
las capacidades instaladas y además tiende también a no poner el foco en el resultado específico de lo que quiero lograr con el niño. Y muchas veces algunas organizaciones lo que hacen es postular distintos programas complementarios que le van sumando a la subvención, pero que es ineficiente, porque finalmente tú pones una intervención con un tipo de modelo, otra intervención con otro tipo de modelo, a una misma familia, 4 o 5 intervenciones que finalmente lo único que hacen es que sea ineficiente, no tenga adherencia y no logre resultados. ¿Tú tienes fe en lo que pueda hacer el próximo gobierno? Se ha hablado harto, a mí me parece que ese es un punto adelante, digamos, pero puede ser solo simbólico, que ese siempre es el riesgo, de poner a los niños primeros en la fila, de priorizarlo. Sebastián Piñera, presidente electo, ha reiterado en cada entrevista que da que esta va a ser una de las prioridades de su gobierno. Pero claro, siempre queda la duda de hasta qué punto se está hablando mucho de la infancia y hasta qué punto se está haciendo mucho por la infancia, y de lo que se está haciendo, cuánto está atendiendo como a la necesidad real, que es esta probablemente. ¿Por qué lo pregunto? Y perdón que me alargue. Porque durante este gobierno a mí me ha resultado bien contradictorio ver que en otras materias de infancia se ha tratado de avanzar. Sí. Que se ha hablado aquí de una ley marco, de garantías generales, de que los niños tengan más participación, de ponernos al estándar de la Convención de los Derechos del Niño. Todo eso como en contradicción absoluta a que los niños más vulnerados de Chile no han recibido, a mi juicio y por lo que estamos conversando, la diligencia por parte del Estado que corresponde. Recién la presidenta Bachelet, en este anuncio que hace de nueva Constitución, uno de los ejes es la protección del Estado para sus niños. Uno dice, sí, pero tú lo puedes poner en la Constitución, pero si todos los días, porque me imagino que la Constitución actual también resguarda el derecho de los niños, pero si tú todos los días sistemáticamente desde el Estado vulneras los derechos de los niños, todo esto se transforma en algo medio simbólico. Por eso te pregunto, ¿cómo se va a hacer para que en el próximo gobierno, lo que ya es una manifestación de voluntad, que uno espera sea real, se traduzca en hechos concretos? En que algún día, digamos, por fin se solucionó la crisis del Sename, que ya lleva cuántos años y que es estructural. Le cargo la mano a este gobierno porque estoy haciendo el balance, pero esto es una deuda del Estado completo de muchos gobiernos para atrás. Sí. Yo creo que no, lo que no puede perder es la esperanza en esto. Y yo valoro los anuncios que se han hecho en materia de infancia, así como también valoro que durante el gobierno de la presidenta Bachelet se haya avanzado en proyectos de ley imperfectos, perfeccionables, que tienen muchas, pero que sitúa a la infancia en una nueva institucionalidad. Ya lo veíamos, por ejemplo, cuando analizábamos el defensor del niño. El defensor del niño pasa a ser meramente simbólico si no tiene representación jurídica. Hoy día solo 1 de cada 3 niños en el sistema de protección pueden acceder a un juez, y 1 de cada 4 tiene un abogado que lo defienda. Entonces el desamparo que tienen frente a la necesidad de justicia es tan alto que una de las prioridades debiera ser poder tener un abogado para cada niño que está en el sistema de protección disponible desde el momento cero, y un abogado independiente que puede establecer causas contra el Estado, y no como hoy día, que finalmente los abogados dependen del Estado y no pueden llevar causas contra el Estado, como lo que pasó cuando Daniela no pudo tener su trasplante. O sea, cuando Sename podría haber demandado, entre comillas, a Salud para ver bueno, no se puede hacer eso hoy día. Entonces esas son las reformas que hay que ir impulsando, reformas prácticas, poder garantizar los derechos, los mecanismos de exigibilidad. Una de las críticas matrices del sistema de garantías de derechos que se ha presentado como proyecto es que simplemente enuncia los derechos, los operacionaliza, y de la misma lógica que tiene la Convención. Eso no es ninguna novedad. Lo que es clave en un sistema de garantías de derechos son los mecanismos de exigibilidad. Cómo yo le hago exigible al Estado que cumpla con esos derechos. Y de eso carece el proyecto. Si no, tú puedes quedar aquí como con una manifestación pública y un simbolismo y un supuesto nuevo estatus de la infancia, pero donde tú cumples con poner el tema, donde a ojos a lo mejor de organismos internacionales estás haciendo cosas, pero no cosas que se puedan ejecutar, que se puedan implementar, que queden robustas. Ahí puede haber una trampa. Por eso te pregunto yo cómo se aterriza esto, y me parece que así, como tú dices, estándar de exigibilidad, por ejemplo, es una de las maneras. Yo no sé si lo que ha planteado ya el presidente Sebastián Piñera, que también lo planteó Michelle Bachelet durante este gobierno después de la crisis del Sename, esto de dividir el servicio en dos, es realmente la gran solución, que todos han planteado como la gran solución para el Sename. ¿A ti te queda la tranquilidad de que con eso el Sename va a superar y que vamos a tener niños con sus derechos restablecidos, ojalá en una dimensión que yo creo que se queda muy fuera de la discusión, que es la dimensión del cariño, del afecto? Porque cuando tú estás institucionalizado, eso pasa muy poco, y esos niños tienen derecho al afecto, al apego, a la necesidad de cariño, de protección en la infancia, porque eso determina su futuro.
A mí, No sé si llegamos a ese nivel de me hace profundidad. ruido el pensar que solamente la división del Sename puede tener el efecto que se espera que tenga. Particularmente también porque nosotros somos una fundación que trabaja en la realidad de familias vulnerables en la calle. Tú no logras distinguir un niño que está en una situación de vulnerabilidad del niño que está metido en el inicio de trayectorias delictivas. Viven y comparten la misma realidad de exclusión social. Entonces, si este servicio especializado, por ejemplo, va a depender de justicia va a poder articularse con desarrollo social para proveer y garantizar todos aquellos derechos que debiera haber sido garantizados. Marcelo, te escucho inmediatamente me salta como a la cabeza una amenaza o un riesgo de eso, que es que en el fondo tú al niño infractor de la ley lo puedes terminar mirando como un delincuente. Totalmente. Y en esta lógica siempre de las agendas cortas antidelincuencia y de pensar que la delincuencia se soluciona más rápido de lo que realmente se soluciona, podrías estar olvidándote de que ese niño también es una víctima. De que ese niño ha llegado a delinquir por alguna razón y que el Estado, porque eso pasa, ustedes han hecho estudios donde ven que la población penal más de un 50% han pasado por el Sename. Y lejos de rehabilitarse lo que han hecho es profundizar el aprendizaje delictual. Me pregunto si no hay un riesgo de una mirada punitiva. Bueno, es decir, bueno, a estos niños los vamos a tratar como simples delincuentes. Por eso que nuestro planteamiento es decir, mira, ¿sabes qué? Esto no se logra solamente con la separación. Si finalmente, efectivamente, puede quedar radicado en el sistema de justicia, puede quedar radicado en el Ministerio de Justicia, pero ¿cómo voy a proveer y cómo voy a garantizar aquellos derechos fundamentales que también les voy a estar garantizando a los chicos que están en el sistema de protección? El Estado ha sido ineficiente para poder proveer esa intersectorialidad desde la operación en un ministerio. Imagínate ahora en 2 ministerios. Entonces, si no tenemos una protección administrativa especializada, ejecutiva, fuerte, probablemente vamos a tener estos problemas y peores problemas. Ya, trata de dejarnos a todos tranquilos. El futuro ministro de Justicia, Hernán Larraín, alguien del gobierno que viene, se ha juntado con ustedes, con organizaciones que trabajen en esta materia, para en el fondo ir delineando, pero aterrizadamente, con lo que ustedes conocen, porque es muy distinto teorizar que estar con los niños que están en esta problemática, que ir a ver los centros del Sename. O sea, ustedes son los que conocen finalmente lo que está ocurriendo con estos niños, cómo opera el sistema al dedillo. ¿Se han reunido con las nuevas autoridades? Con el ministro no, pero sí hemos tenido un trabajo intenso, tanto con Carol Baum en algún minuto, con gente de la mesa de infancia que tiene la fundación, que haya estado trabajando con gente del equipo programático también del presidente Piñera. Yo creo que ellos entienden básicamente este diagnóstico y han adherido a principios fundamentales como el derecho a vivir en familia, como la necesidad de tener representación jurídica autónoma e independiente, como preocuparse de mover los estándares y de analizar la forma en poder establecer un nuevo mecanismo de financiamiento. Yo creo que esas nociones básicas están, pero hay que implementarlas y se requiere un tremendo liderazgo. Nosotros esperamos que el director que llegue al Sename sea una persona preparada. O sea, hoy día el sentido de urgencia que hay, ya no hay holgura. Nadie puede llegar a aprender. O sea, no puede llegar a aprender, no puede empezar a interiorizarse qué es lo que es una OPD o cuáles son los programas. No, tiene que llegar a actuar desde el momento cero. Ya debería estar actuando, porque la crisis es profunda. Y esperamos que el presidente Piñera logre poner ahí en el Sename a un director que tenga las capacidades técnicas y la fortaleza política. Porque claramente el liderazgo político en esto es fundamental para hacer funcionar la intersectorialidad. Si eso no está, Sename no puede seguir funcionando. Sename es un sistema psicosocial que depende del intersector. Entonces requiere una persona que tenga las capacidades y el liderazgo para hacer funcionar a todos los ministerios en torno a este objetivo común que es el sistema de protección. Bien, pues es un tremendo desafío. Esperemos que se atienda y que algún día vengas a este canal a hablar en el fondo de los avances que hemos tenido en esta materia. Ojalá algún día podamos informar de un Sename o como se llame, que protege a los niños, que los reincorpora a sus familias, que ayuda a la familia en general, finalmente pensando en una agenda larga antidelincuencia, que a mucha gente es lo que más le afecta como primera prioridad, pero también pensando en una sociedad más sana, con niños más felices, más protegidos, mejores adultos el día de mañana. Gracias, Marcelo. Muchas gracias. Que te vaya muy bien. Igualmente. Que tengas un buen día. Vamos a ir a una pausa y ya estamos de regreso con vosotros.